Y amigos, para introducir el tema que viene a continuación, el diésel industrial, atunero y camaronero tiene ya un incremento de 25 centavos por galón sobre el precio terminal sin IVA. Con ello, el precio del derivado pasó a $1,05 para estas industrias de forma inmediata, mientras que el diésel para otras pesqueras se incrementó a 10 centavos sobre el precio terminal sin IVA, con lo que el precio del combustible está en 95 centavos por galón para este sector. Así lo informó el pasado 10 de septiembre en Manta el secretario general de la Presidencia de la República, Eduardo Jurado. El secretario añadió que estos valores no se modificarán por un periodo de 2 años y entrarán en vigencia inmediatamente. Precisamente estamos a las 7 de la mañana con 10 minutos dando la bienvenida al economista Patricio Salazar Benítez, quien es economista de la Escuela Superior Politécnica del Litoral de la SPOL. También tiene un máster en Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante más de 20 años con experiencia profesional en comercio exterior, turismo, agroindustria, miembro del grupo GPS y desde la visión empresarial, ¿no es cierto? Contarnos a nosotros, nuestros oyentes y televidentes, cuáles son las líneas principales de estas medidas que en torno a los subsidios de los combustibles ha tomado el gobierno, cuáles son los impactos, economista, y cómo podría reaccionar el sector empresarial en este término. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos, buenos días, Verónica, y un gran saludo a los amigos de Radio Sucesos. Efectivamente, el aumento del precio del diésel significa un impacto importante negativo, digamos, en la competitividad del sector, particularmente voy a hablar del sector camaronero. Nosotros hemos estado conversando con las autoridades, con la Presidencia de la República, de un concepto muy importante que es el concepto de eficiencia energética. Y por otro lado, venimos liderando ya desde hace más de un par de años un programa bastante importante que es el programa de electrificación del sector camaronero, es decir, dejar de utilizar diésel y pasar a usar energía eléctrica, con importantes beneficios no solamente en competitividad y productividad para el sector privado, sino con muy importantes beneficios para el Estado, que actualmente no le vende energía eléctrica al sector, y sobre todo un gran beneficio para la sociedad y para el planeta que tiene que ver con mitigación del cambio climático y la reducción importante de emisiones de dióxido de carbono. Esto es una transformación energética. ¿Cuáles son las condiciones para que funcione? Muchas gracias, Juan Carlos, porque esa es una pregunta muy importante. De las conversaciones que tuvimos previo al anuncio de la medida del aumento del precio del diésel, se dejó muy claro que el programa de electrificación es un programa de largo plazo y es un programa complejo porque desafortunadamente el gobierno anterior hizo una inversión muy importante en generación de energía, generación que además debe pagarse todavía el financiamiento de esas obras, pero no se hizo la inversión en distribución de esa energía. Entonces hoy el gran cuello de botella, no solamente del sector camaronero, sino del sector agrícola, del sector minero y en general del sector productivo del país, que quiere utilizar energía limpia, que quiere utilizar tecnología de punta para mejorar su productividad, para mejorar su competitividad, para ser más eficiente en sus procesos productivos, tiene como principal cuello de botella el acceso a la energía eléctrica. Y por otro lado, no se ha trabajado en un marco regulatorio que le permita al sector productivo tener certidumbre del precio de la energía eléctrica en el largo plazo. Nosotros hicimos un esfuerzo técnico muy importante hace 2 años en conjunto con las empresas Delta Delfini y Aquamar, y en base a un estudio técnico llegamos a la conclusión que el precio de equilibrio entre el diésel y la energía eléctrica para el sector camaronero era una tarifa de 6.5 centavos el kilovatio hora todo incluido. Hoy efectivamente existe un pliego tarifario que se llama tarifa de bombeo de agua para uso agrícola y acuícola, que están alrededor de ese precio, pero no se ha perfeccionado esa tarifa. Todavía hay unos sobrecostos en la parte de alumbrado público, hay sobrecostos en la parte de recolección de basura, pero lo más importante, Juan Carlos, es que no hay una figura jurídica para que un actor privado pueda tener certidumbre del precio en el largo plazo. Y el sector privado, particularmente el sector camaronero, que quiere ir hacia la electrificación,
tiene que hacer importantes inversiones dentro de sus fincas en infraestructura eléctrica y en toda la parte de motores eléctricos, pero esa inversión necesita tener una certidumbre del precio de la energía, lo que actualmente no sucede. Bueno, economista, ¿por dónde empezar con este cambio que sería para el sector pesquero? Bueno, el principal cambio tiene que venir por un tema de un mayor liderazgo y mayor sentido de urgencia en el Estado. Desde el lado privado ha habido muchísimo esfuerzo, se han ejecutado inclusive ya programas pilotos de importantes empresas que están ejecutando las primeras fases de electrificación de fincas camaroneras, pero de las conversaciones que hemos tenido con altas autoridades de gobierno, lo que ha faltado es una mayor articulación público-pública, es decir, que se constituya una suerte de comité interministerial, porque hay aspectos, como mencioné, regulatorios, hay aspectos, por ejemplo, de licencias y estudios ambientales, hay relación con los contratos de inversión en el caso del Ministerio de Comercio, se requiere por parte de la banca pública y la banca de desarrollo una mayor activa participación en cuanto a líneas de crédito. Insisto, esto hay que verlo como algo bueno en general para todos. Es bueno para el Estado, que va a ahorrar recursos, se van a ahorrar divisas, porque además el diésel es importado. ¿Cuáles son las cifras que sostienen lo que usted menciona? Bueno, para darle una idea, en el sector camaronero, ya por un tema de exportaciones, pasó a ser el principal rubro de exportaciones no petroleras, con más de 3.000 millones de dólares. Nosotros calculamos que podrían electrificarse alrededor de 100.000 hectáreas de las 215.000 hectáreas que actualmente existen de producción acuícola en el país. La inversión promedio por hectárea es una inversión que va a superar los $5.000 solamente en infraestructura eléctrica. Si a eso le agregamos el paquete tecnológico de sistemas de bombeo eficiente, aireadores, alimentadores automáticos, telemetría, etcétera, eso puede fácilmente superar los $10.000 por hectárea. Por lo tanto, si queremos ver cifras globales, estamos hablando de un potencial de inversión privada superior a los $1.000 millones. Desde el punto de vista de inversión pública, en redes eléctricas y subestaciones que permitirían que llegue la electricidad hasta las fincas, probablemente esa cifra superará los $200 millones, y todo esto va a significar una venta de energía eléctrica por parte del Estado superior a los $100 millones anuales. Misma cifra en ahorro de diferencial del precio del diésel, y una cifra más importante todavía en cuanto a dejar de importar diésel. Es decir, las cifras económicas son muy importantes, pero insisto, aquí también hay que ver este tema como un tema de armonía con el medio ambiente, y no hay que olvidar el tema de desarrollo sostenible. De hecho, el enfoque que nosotros le estamos dando principalmente a este programa tiene que ver con un enfoque de desarrollo sostenible vinculado a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Estamos con el economista Patricio Salazar Benítez, presidente y fundador de GPS Group, hablando sobre el tema, o sea, el uso de energía sostenible y energía limpia en el sector camaronero y otros sectores. Cuando usted habla de cuello de botella para el acceso a la energía eléctrica en el Ecuador, que se entiende, se supone, y según las cifras somos, ya no somos deficitarios, sino todo lo contrario, superavitarios. ¿A qué se refiere? Lo que me refiero, ¿cuáles son los hechos? Bueno, casualmente tiene que ver con marco regulatorio. Ya. Es decir, normalmente lo que sucede en el proceso de inversión privada y en el proceso, en este caso, de una transición importante de pasar de utilizar energía, combustibles fósiles a energía limpia, el principal cuello de botella al ser el Estado el proveedor de la energía, porque si estuviéramos en un país como Colombia, Chile o Perú u otro país de la región donde el sector privado es el proveedor de la energía, tenga la seguridad de que muchos sectores de la economía del país ya utilizarían energía eléctrica y no diésel. El gran cuello de botella es que la empresa proveedora de energía eléctrica es una empresa estatal que desafortunadamente ha cambiado de gerente por lo menos unas 5 veces en los últimos 2 años, que en sus unidades de negocio también cambia de administrador con frecuencia. ¿SELEC? ¿Perdón? ¿Se refiere a SELEC? Me refiero a CENEL.
que es la empresa comercializadora, que es la, digamos, la distribuidora de energía a nivel de usuario y consumidor final, y que es con quien tienen relación los camaroneros, los industriales, etcétera, ¿no? Y por otro lado, el principal cuello de botella es que ha sido solamente en la figura del marco regulador actual que solamente el Estado puede ser el ejecutor de esas redes y esas subestaciones. Con la nueva ley de fomento productivo, que de alguna manera amplía el alcance del sector privado en inversiones, por ejemplo, en el marco de alianzas público-privadas, las conversaciones que hemos tenido con la Presidencia de la República tienen que ver y están orientadas a que en el marco de alianzas público-privadas, el sector privado, sean los mismos camaroneros o sean inversionistas privados interesados en el negocio, por llamarlo, de operación eléctrica y de distribución, puedan ejecutar a ritmo de privado y a costo de privado, que obviamente va a ser mucho más eficiente que el costo del Estado, la infraestructura eléctrica que hace falta, en este caso las subestaciones y las redes. ¿Y el sector qué requiere entonces de la CNEL? En este caso, lo que requerimos de la CNEL es velocidad, claridad, urgencia en los procesos administrativos, porque para que tenga usted una idea, el precio para el sector acuícola y agrícola quedó definido, estandarizado en febrero del 2017. Sin embargo, ha pasado ya casi 2 años y desde esa fecha todavía existen procesos de reclasificación tarifaria pendientes, existen procesos de refacturación pendientes, existen homologaciones entre las distintas unidades de CNEL en cuanto al cobro del alumbrado público que todavía no se han resuelto. Y eso, insisto, tiene que ver con la falta de estabilidad en los actores que están en las instituciones, porque no se puede armar una agenda de mediano plazo. Entonces, ni bien uno lleva una agenda, ya luego viene un cambio de carácter político y hay que prácticamente empezar de nuevo. Esto ha sido muy entendido por la presidencia. Creo que hay una buena noticia, que es que esto ya deja de ser un convenio entre 2 ministerios, que eran el Ministerio de Acuacultura y el Ministerio de Electricidad, y pasa a ser una prioridad presidencial ante la coyuntura de que desde el punto de vista económico, hemos tenido bastantes conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, es necesario cambiar el modelo, digamos, económico. No se pueden seguir manteniendo ciertos diferenciales de precio para ciertos sectores. La solución estructural no es subir el precio del diésel, es dejar de utilizar diésel y utilizar mucho más eficiente la energía. Y en ese sentido creo que la buena noticia es que el programa de electrificación del sector camaronero se vuelve una prioridad, pero para quienes nos escuchan y pertenecen a otros sectores, también esto va a tener colaterales en el resto del sector industrial, el sector agroindustrial, el sector agrícola, lo cual es bastante positivo. Ahora, volviendo al tema actual en estos momentos, ¿cómo afecta al sector pesquero camaronero este incremento de la tarifa del diésel? Bueno, afecta desde el punto de vista de incremento de costos, particularmente el sector camaronero, del que puedo hablar con un poco más de experiencia. Ya venía importantemente afectado por una situación de precios internacionales. En el último tiempo ha habido una mayor oferta mundial de camarón. También ciertos mercados importantes han reducido un poco su demanda, han fortalecido su producción interna y ya el sector veía afectada su competitividad por una situación internacional, es decir, por una situación externa. Ya estaba afectado su capital de operación al tener un menor precio, por lo tanto tienen menores ingresos. El aumento del precio del diésel es otro golpe que definitivamente va a complicar más la situación financiera desde el punto de vista de un menor capital de operación, y por eso la ruta o la alternativa que le queda al sector es buscar la máxima eficiencia operacional y en ese sentido la máxima eficiencia energética. Un diagnóstico que nosotros tenemos del sector es que menos del 50% de las fincas acuícolas cuentan con sistemas de bombeo eficiente. Pero más de un 50%, y particularmente las camaroneras pequeñas y medianas, no cuentan con sistemas de bombeo eficiente. En ese sentido, una solución de corto plazo, que requiere también de una articulación público-privada, es que estos actores pequeños y medianos cuenten con líneas de crédito
que les permita, en una etapa previa a la solución estructural, que es la electrificación, implementar sistemas de bombeo eficiente que luego pueden funcionar en un sistema dual con motores eléctricos también, de tal suerte que un poco mitiguen ese impacto del precio del diésel, teniendo un consumo por hectárea por año menor de energía a través de un sistema de bombeo mucho más eficiente. Eso es básicamente con líneas de crédito. Ahí lo que se requiere es una acción inmediata por parte de la corporación financiera, de Banco Pacífico, de Banecuador, para que, con un concepto también de armonía con el medio ambiente, dado que al utilizar menos diésel habrá menos emisión de gases invernadero, habrá menos ruido, habrá menos desechos peligrosos, todo lo que tiene que ver con filtros, baterías, etcétera, se tenga acceso a líneas verdes que en este momento tienen plazos y tasas muy competitivas. Justamente eso fue un compromiso del gobierno de crear una línea de crédito con Banecuador para este programa de reconversión eléctrico. Eso entonces podemos decir que ya es una realidad. No es una realidad todavía, yo diría que es una muy buena intención, pero hasta que no se concrete desde el punto de vista de acciones reales, donde desde la banca pública haya realmente una definición de montos y de procesos ágiles para acceder a esas líneas de crédito, no podría decir por mi parte que es una realidad. Creo que esa es la tarea urgente y más importante en este momento, que de alguna manera compensaría o apoyaría al sector privado en tener un impacto menor en cuanto a su competitividad. Claro, de hecho, de lo que estamos hablando con el economista Patricio Salazar Benítez, Verónica y amigos oyentes y televidentes, es de enorme importancia para el Ecuador. No podemos pensar siquiera dar un pequeño salto hacia el desarrollo si es que no sabemos usar ni no podemos utilizar la enorme cantidad de energía que producimos. Es decir, producimos un montón de energía, casi 8.000 megawatts tenemos potencialmente, no es que eso es lo que, sino en esa potencia, ¿no es cierto? Que supera siquiera en este momento nuestra, como país estamos consumiendo en realidad cerca de 5.000 megawatts. O sea, quedan 3.000. Es decir, ¿cómo hacemos una verdadera transformación productiva en base a la electricidad? Ese es el punto. Ese es el punto. O sea, el punto central, cómo aterriza la producción energética en la producción. Y fomenta la producción, establecen mejores líneas, menores costos, digamos, de producción y más eficientes y más limpios. Totalmente de acuerdo. De hecho, hay otro impacto colateral positivo desde el punto de vista de posicionamiento y diferenciación de los productos de exportación del Ecuador. El camarón ecuatoriano está posicionado en el mundo por un camarón de altísima calidad, el mejor camarón del mundo. El poder transformar y poder realmente hacer realidad el famoso cambio de la matriz energética y poder utilizar energía renovable permitiría en muchas cadenas de valor posicionar nuestros productos como cadenas de valor sostenibles en el mundo. Y eso en el mercado tiene un valor, tiene una diferenciación. Facilitaría el acceso a certificaciones internacionales. Certificaciones internacionales que, por ejemplo, hoy el sector camaronero las necesita. El sector camaronero, el sector pesquero, el sector bananero. Nosotros hemos tenido conversaciones ya con gremios, exportadores y productores de banano que ven en el programa de electrificación del sector camaronero una excelente oportunidad, porque hay zonas del país, provincias, por ejemplo, como la provincia del Oro, Guayas y otras, donde las bananeras están muy cerca de las camaroneras. Y en un concepto de economía de escala, cuando se ejecuten las subestaciones eléctricas y las redes eléctricas que permitan llegar hasta las fincas, eso va a generar también que el sector agroindustrial y el sector agrícola también acceda a energía renovable y energía más barata. Creo que el gran desafío para el Estado es comenzar a mirar el negocio de la venta de la energía en una mirada más integral, donde equivocadamente cuando conversamos con autoridades del Ministerio de Electricidad nos dicen es que no podemos bajar más el precio porque los costos son tanto, pero se olvidan del concepto de economías de escala. Se olvidan del concepto de que cada vez que un camaronero o un productor agrícola utiliza ciertos kilovatios de energía eléctrica y consume $1 de electricidad,
está dejando de utilizar $1 de diésel. Y eso es porque la mirada no es integral, eso es porque la mirada desafortunadamente es parcial desde la óptica del Ministerio de Electricidad, no desde la óptica, por ejemplo, del Ministerio de Economía. Por eso, insisto, que el gran cuello de botella, contestando un poco la pregunta, Juan Carlos, ha faltado articulación público-pública. Y esa articulación solamente es posible con liderazgo político y con una mayor jerarquía, y por eso creemos que es fundamental que este programa, por los impactos que tiene, no solamente para un sector, sino en general para la economía y para la sociedad, debe ser llevado desde la Presidencia de la República. Muchas gracias al economista Patricio Salazar Benítez por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Poner sobre el tapete y en la agenda un tema tan fundamental para nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y una excelente semana para todos. Igualmente, volvemos luego de un corte.